El siglo XIV comenzó el 1 de enero de 1301 y terminó el 31 de diciembre de 1400. Es conocido como el siglo de la peste. Hoy repasaremos los eventos más importantes que sucedieron en este siglo. La pequeña edad de hielo ocasionó una gran hambruna que duró desde 1315 hasta 1317 y fue causada por tormentas e inviernos severos. El fracaso de la cosecha en ese momento fue increíble y terminó afectando al ganado y al comercio también. Esto dio lugar a fuertes caídas de la población en toda Europa. La pequeña edad de hielo es mejor conocida por sus efectos en Europa y la región del Atlántico Norte. Los glaciares alpinos avanzaron muy por debajo de sus límites anteriores y actuales, destruyendo granjas, iglesias y aldeas en Suiza, Francia y otros lugares. Los frecuentes inviernos fríos y los veranos frescos y húmedos provocaron pérdidas de cosecha y hambrunas en gran parte del norte y centro de Europa. Además, las pesquerías de bacalao del Atlántico Norte disminuyeron a medida que las temperaturas del océano también. Cualquiera que sea la causa, los efectos fueron pronunciados. Aunque el epicentro estuvo en Europa, la zona norte más densamente poblada del planeta, está claro que los efectos de la pequeña edad de hielo fueron de escala global. Los mexicas fundan la ciudad de México Tenochtitlan en el centro del lago Texcoco. El 13 de marzo de 1325 se fundó la capital de los mexicas, Tenochtitlan, hoy conocida como Ciudad de México. Desde aquel año constituyó el lugar más poderoso de Mesoamérica y una de las más grandes ciudades del mundo. Originalmente ubicada en dos pequeñas islas en el lago Texcoco, se extendió gradualmente a través de la construcción de islas artificiales para cubrir más de 13 kilómetros cuadrados. Las características de esta área fueron esenciales para su supervivencia. Debido a su aislamiento natural, ofrecía ventajas militares y económicas. La ciudad creció tanto que llegó a tener más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Se construyeron más de 70 templos y edificios en la ciudad sobre el lago de lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Durante los siguientes 80 años, el territorio controlado por Tenochtitlan y sus aliados creció y la ciudad se convirtió en el centro de un nuevo imperio. El tributo que fluyó hizo que los habitantes, al menos la élite, fueran ricos. La ciudad misma presumiría de un acueducto que traía agua potable y un gran templo dedicado tanto a Huitzilopochtli como a Tlaloc, un dios de la lluvia y la fertilidad. Tenían templos y mercados impresionantes, escuelas, parques y hogares. La población en 1519 se estimó en alrededor de 400.000 personas. La concentración residencial más grande en la historia mesoamericana. Fue destruido por los españoles bajo Hernán Cortés en 1521. La Guerra de los 100 años fue una serie de conflictos librados entre Inglaterra y Francia por la sucesión al trono francés. Duró 116 años. Dos factores radicaban en el origen del conflicto. Primero, el estado del ducado de Guyena o Aquitania, aunque pertenecía a los reyes de Inglaterra, seguía siendo un feudo de la corona francesa, y los reyes de Inglaterra querían posesión independiente. Segundo, como los parientes más cercanos del último rey capeto directo, Carlos IV, que había muerto en 1328, los reyes de Inglaterra desde 1337 reclamaron la corona de Francia. Teóricamente, los reyes franceses que poseían los recursos financieros y militares del estado más poblado y poderoso de Europa Occidental tenían la ventaja sobre el reino inglés, más pequeño y escasamente poblado. Sin embargo, el ejército expedicionario inglés, bien disciplinado y utilizando con éxito sus arcos largos para detener las cargas de caballería, resultó repetidamente victorioso sobre fuerzas francesas mucho más grandes. Victorias significativas ocurrieron por mar en Sluis y por tierra en Crécy y Poitiers. En 1360, el rey Juan de Francia, para salvar su título, se vio obligado a aceptar el Tratado de Calais, que otorgaba total independencia al ducado de Guyena, ahora considerablemente ampliado para incluir casi un tercio de Francia. Sin embargo, su hijo Carlos V, con la ayuda de su comandante en jefe Bertrand du Guesclin en 1380, había logrado reconquistar casi todo el territorio cedido, especialmente mediante una serie de asedios. El final del conflicto nunca estuvo marcado por un tratado de paz, sino que se extinguió porque los ingleses reconocieron que las tropas francesas eran demasiado fuertes para ser confrontadas directamente. La peste negra. Entre 1347 y 1350, una misteriosa enfermedad conocida como la peste negra mató a unos 20 millones de personas en Europa. El 30% de la población del continente fue especialmente mortal en las ciudades donde era imposible prevenir la transmisión de la enfermedad de una persona a otra. La plaga comenzó en Europa en octubre de 1347, cuando 12 barcos del Mar Negro atracaron en el puerto siciliano de Messina. La mayoría de los marineros a bordo de los barcos estaban muertos y los que estaban vivos estaban cubiertos de furúnculos que rezumaban sangre y pus.
Comprensiblemente aterrorizados por la misteriosa enfermedad, algunas personas de la Edad Media creían que la plaga era un castigo divino por el pecado. Para obtener el perdón, algunas personas se convirtieron en flagelantes, viajando por Europa para hacer exhibiciones públicas de penitencia que podrían incluir azotes y golpes entre ellos. Esto ayudó a propagar más la enfermedad. Otros se volvieron contra sus vecinos, purgando a las personas que creían que eran herejes. Miles de judíos fueron ejecutados entre 1348 y 1349, mientras que otros huyeron a zonas menos pobladas de Europa del Este. En China termina la dinastía Yuan y comienza la dinastía Ming. A mediados del siglo XIV, los gobernantes de la dinastía Yuan habían sido acosados por una combinación devastadora de inviernos inusualmente fríos, hambrunas, plagas e inundaciones del río Amarillo que se combinaron para provocar una hiperinflación cuando el gobierno intentó resolver los problemas de una infraestructura dañada al imprimir demasiado papel moneda. A esto siguió un bandidaje y levantamientos generalizados por parte de un campesinado sobrecargado. Peor aún, algunas de las élites locales y administradores provinciales en el sur de China estaban cooperando con bandidos, contrabandistas e incluso líderes religiosos para hacerse cargo de pueblos enteros. Lo más importante de todo es que no pudieron sofocar numerosas rebeliones, incluida la perpetrada por un grupo conocido como el Movimiento del Turbante Rojo, una rama del movimiento budista del Loto Blanco, dirigido por un campesino llamado Xu Yuanshan. El primer golpe importante de Xu Yuanshan fue la captura de Nanjing. Los éxitos de Xu continuaron y derrotó a sus dos principales líderes rebeldes rivales y a sus ejércitos, primero Shen Yulian en la batalla del lago Poyang y luego Shan Shen en 1367. Xu fue el líder más poderoso de China y después de tomar Beijing, el último emperador Yuan de una China unificada, Togón Temür, huyó a Mongolia y a la antigua capital Karakorum. Ahora en gran parte abandonada, Xu se declaró el gobernante de China en enero de 1368 y dio inicio a la dinastía Ming. Tamerlán establece la dinastía timurida. La dinastía timurida fue fundada en 1370 por el señor de la guerra turco Temür, generalmente conocido en el oeste como Tamerlán. Temür estableció su capital en Samarcanda y se embarcó en una carrera de conquista en todo el antiguo imperio mongol y las tierras islámicas centrales. Durante un periodo de 35 años, Tamerlán asolaría a sus compañeros estados islámicos como la Horda de Oro y el Sultanato de Delhi, para lograr su objetivo de un imperio mongol restaurado. Si bien sus campañas iban desde Delhi hasta Moscú y desde el este de Turquestán hasta el oeste de Anatolia, Temür estableció una administración solo en las regiones centrales, incluidas Irán y Transoxiana. Estos fueron territorios en gran parte asentados y de habla persa. Temür y sus seguidores eran turcos leales a la tradición mongol, pero también eran musulmanes y conocían bien la cultura persa islámica. La dinastía duró 3 generaciones. Durante este tiempo, el estado timurida se redujo en tamaño, pero ganó fama por su amplio patrocinio cultural y estilos sofisticados en arquitectura, literatura y las artes del libro. El cisma de Occidente inicia. El cisma de Occidente, también llamado Gran Cisma o Gran Cisma Occidental, en la historia de la Iglesia Católica Romana, es el periodo comprendido entre 1378 y 1417, cuando hubo 2 y luego 3 papas rivales, cada uno con sus propios seguidores, su propio colegio sagrado de cardenales y sus propias oficinas administrativas. Poco después del regreso de la residencia papal a Roma, después de casi 70 años del papado de Aviñón, el arzobispo de Bari fue elegido papa como Urbano VI en medio de las demandas de la población romana de que un romano o al menos un italiano fuera papa. Urbano VI demostró ser tan hostil con los cardenales que habían asumido grandes poderes durante los años en Aviñón, que un grupo de cardenales se retiró a Anagni y eligió a uno de ellos, Robert de Ginebra, como Clemente VII, reclamando que la elección de Urbano VI había sido inválida porque fue realizada por miedo. Clemente VII se instaló en Aviñón, aunque los historiadores de la Iglesia Católica Romana generalmente están de acuerdo en que Urbano VI y sus sucesores fueron los papas legítimos. Nunca ha habido un pronunciamiento oficial en este sentido. La doble elección tuvo efectos desastrosos sobre la Iglesia. Los seguidores de los dos papas se dividieron principalmente a lo largo de las líneas nacionales y así el doble papado fomentó los antagonismos políticos de la época. El espectáculo de los papas rivales que se denunciaban entre sí produjo gran confusión y resultó en una tremenda pérdida de prestigio para el papado. La revuelta de campesinos en Inglaterra.
La revuelta de los campesinos, también llamada Rebelión de Wat Tyler, fue la primera gran rebelión popular en la historia de Inglaterra. Su causa inmediata fue la imposición de un impopular impuesto en 1381, que puso de manifiesto el descontento económico que había estado creciendo desde mediados del siglo. La rebelión recibió el apoyo de varias fuentes e incluyó a artesanos y trabajadores urbanos, así como a los indigentes. Probablemente la principal queja de los trabajadores agrícolas y las clases trabajadoras urbanas fue el Estatuto de los Trabajadores de 1351, que intentó fijar los salarios máximos durante la escasez de mano de obra después de la peste negra. El levantamiento se centró en los condados del sudeste y East Anglia, con disturbios menores en otras áreas. Comenzó en Essex en mayo, tomando el gobierno del joven rey Ricardo II por sorpresa. En junio, rebeldes de Essex y Kent marcharon hacia Londres. El día 13, los hombres de Kent, bajo Wat Tyler, entraron en Londres, donde masacraron a algunos mercaderes flamencos y arrasaron el palacio del tío del rey, el impopular John de Gaunt, duque de Lancaster. El gobierno se vio obligado a negociar. La rebelión duró menos de un mes y fracasó por completo como revolución social. Las promesas del rey Ricardo se olvidaron rápidamente y el descontento señorial continuó expresándose en los disturbios locales. La rebelión, sin embargo, tuvo éxito como una protesta contra los impuestos de las clases más pobres. Se funda la dinastía Joseon en Corea. La dinastía Joseon fue un reino dinástico coreano que duró aproximadamente 5 siglos. Joseon fue fundado por Ji Seong-gye en julio de 1392 y fue reemplazado por el Imperio de Corea en octubre de 1897. Fue fundada después del derrocamiento de Goryeo en lo que hoy es la ciudad de Kaesong. Al principio, Corea se retituló y la capital se trasladó a la actual Seúl. Las fronteras más al norte del reino se expandieron a los límites naturales en los ríos de Amnok y Tuman. Joseon fue la última dinastía de Corea y su dinastía confuciana más antigua. El general Ji estableció estrechas relaciones con la dinastía Ming vecina y las influencias culturales chinas fueron muy fuertes durante este periodo. La administración de Joseon se inspiró en la burocracia china y se adoptó el neoconfucianismo como ideología del Estado y la sociedad. Se forma la Unión de Kalmar. La Unión de Kalmar fue una unión escandinava formada en Kalmar, Suecia, en junio de 1397, que reunió los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca bajo un solo monarca hasta 1523. En el siglo XIII, la Liga Hanseática, una colección de comerciantes mercantes de Alemania, creció rápidamente para convertirse en dominantes en las aguas del norte y el Báltico. El área y sus rutas comerciales han sido controladas previamente por los escandinavos, pero la Liga rápidamente los superó y aumentó la amenaza de expansión territorial. Sumado a esto, los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia tenían monarquías muy débiles frente a noblezas poderosas. Una de las uniones que surgieron para hacer frente a estos problemas anteriores fue la Unión de Kalmar. Se fraguó a inicios del siglo XIV con la unión de Noruega y Suecia, que junto a la incorporación de Dinamarca el 25 de septiembre de 1397, mediante el Tratado de Kalmar, se juntó un vasto territorio. La Unión de Kalmar duró hasta que Suecia se rebeló y se independizó en 1523, bajo el mando del rey Gustav I. Al mismo tiempo, Noruega se hundió en el estado de una provincia danesa. El siglo XV fue el que abarcó los años de 1401 a 1500. En Europa, el siglo XV se considera el puente entre la Baja Edad Media, el Renacimiento temprano y el periodo moderno temprano. Muchos desarrollos tecnológicos, sociales y culturales del siglo XV pueden verse en retrospectiva como presagios del milagro europeo de los siglos siguientes. Timur gana la batalla de Angora. La batalla de Angora se libró el 20 de julio de 1402 entre dos de los gobernantes más grandes de su tiempo, Bayezid I, el sultán otomano, y el emperador Tamerlán, el conquistador mongol. Tamerlán había creado un gran imperio en Transoxiana y Persia, mientras que Bayezid había expandido el imperio otomano en Europa y en Anatolia, y había obtenido una famosa victoria sobre un ejército cruzado europeo en Nicópolis.
Su batalla en el campo de Kubuk, cerca de Angora, fue uno de los mayores enfrentamientos de la época, lo que provocó una crisis política y guerras civiles dentro del Imperio Otomano. Después de la batalla de Angora y la gran victoria de Timur, toda la Anatolia occidental sufrió estragos, saqueos y masacres desde Jonia hasta el Helesponto. Timur perdió rápidamente interés en Anatolia y después de haber reinstalado algunos emiratos, decidió continuar su expansión hacia el este y se dirigió a China. La gran pérdida fue casi fatal para el Imperio Otomano y pronto tuvo lugar una guerra civil que continuó durante unos 10 años. La década está registrada en la historia como el Interregno Otomano, cuando los hijos de Bayezid I lucharon entre ellos por la corona. Poco después de que terminó la guerra civil, el Imperio Otomano recuperó su antiguo poder y gloria. Inician los viajes de Chen He. Entre 1405 y 1433, Chen He comandó enormes flotas cargadas con bienes comerciales y obsequios de alto valor en lugares tan remotos como Hormuz en el Golfo Pérsico y Mogadiscio en África Oriental, siguiendo rutas marítimas establecidas, pero a menudo siendo el primer chino en navegar a muchos de esos sitios. Aunque a menudo se le describe como un explorador, Chen He no se embarcó principalmente en viajes de descubrimiento, más bien sus viajes fueron diseñados como una demostración del poderío chino. Es posible que sus viajes no hayan traído mucho éxito en términos de nuevo comercio o tributo duradero a la corte imperial, pero el conocimiento, las ideas y los bienes exóticos que trajo a casa, desde joyas hasta jirafas, crearon un interés en países extranjeros y una realización de su riqueza que contribuyó al papel cada vez mayor de China en el comercio mundial en los siglos posteriores. Se completa la construcción de la ciudad prohibida china en Beijing. Encargada en 1406 por el emperador Yongle de la dinastía Ming, fue ocupada oficialmente por primera vez por la corte en 1420. Se llamó así porque el acceso a la zona estaba prohibido a la mayoría de los súbditos del reino, a los funcionarios del gobierno e incluso a la familia imperial se les permitió un acceso limitado. Solo el emperador podría entrar en cualquier sección a voluntad. El complejo de 72 hectáreas fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, en reconocimiento a su importancia como centro del poder chino durante 5 siglos, así como por su arquitectura incomparable y su papel actual como el Museo de Palacio de Arte e Historia dinásticos. La ciudad prohibida dejó de ser la sede del gobierno imperial Qing con la Revolución China de 1911, aunque algunos de los edificios antiguos se perdieron debido a los estragos de la revolución y durante la guerra con Japón. El sitio se mantuvo en su totalidad. A Puyi, el último emperador Qing, se le permitió vivir allí después de su abdicación, pero abandonó en secreto el palacio en 1924. A finales del siglo XX se restauraron varios edificios del palacio. Ejecución de Juana de Arco. Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, una joven campesina francesa que tuvo un papel crucial en la restauración de la corona francesa en la Guerra de los 100 años. Santa y heroína de Francia, nació en enero de 1412 en Domremy. Su carrera militar duró entre abril de 1429, cuando partió con tropas para ayudar a levantar el sitio de Orleans. Este hecho permitió que Carlos VII fuera coronado de manera simbólica como rey de Francia en Reims. Gracias a la victoria comandada por Juana de Arco, Francia comenzó a aventajar a Inglaterra. Poco a poco fue recuperando territorios hasta que finalmente reconquistó Francia, aunque eso no lo vería la joven doncella, y en mayo de 1430, cuando fue capturada por tropas leales de Juan de Luxemburgo, posteriormente fue entregada a las fuerzas leales al rey inglés Enrique VI, y después de un juicio fue condenada y quemada en mayo de 1431. Se inicia la construcción de la ciudad de Machu Picchu. Los estudios arqueológicos han estimado que Machu Picchu fue construida durante el siglo XV. Pachacútec, el primer emperador inca, ordenó la construcción en 1450 de todo un complejo urbano de lujo para la aristocracia de la época inca. Junto al complejo urbanístico también se incluiría un mausoleo para albergar los restos del monarca Pachacútec, aunque al final también se utilizó con carácter ceremonial. El lugar en el que se ubica la ciudad inca fue cuidadosamente elegido. Está rodeado de acantilados de gran envergadura y un frondoso bosque que permitía no ser visto por extraños. Además, la ciudad tenía una sola entrada y por lo tanto no necesitaba muchos guerreros para protegerla. La ciudad inca de Machu Picchu es sin duda una verdadera obra de arquitectura e ingeniería.
A pesar de tener pocas herramientas, gracias a sus conocimientos, los incas lograron crear cientos de terrazas que sostenían las paredes de granito, un material particularmente duro. Gracias a su sistema de drenaje, estos muros permanecen sólidos mucho tiempo después de su construcción, lo que demuestra el ingenio de esta civilización. En cuanto a los habitantes, se estima que en Machu Picchu vivían entre 300 y 1000 personas. El valle estaba habitado por sectores agrícolas y centros administrativos que proporcionaban alimentos a la población de Machu Picchu. La caída de Constantinopla. La decadencia del Imperio bizantino llegó a su fin cuando los otomanos destruyeron el antiguo muro de Constantinopla después de asediar la ciudad durante 55 días. Mehmed rodeó a Constantinopla por tierra y mar mientras empleaba cañones para mantener un aluvión constante a las formidables paredes de la ciudad. Después de que los grandes cañones hicieron su trabajo, las tropas otomanas saquearon la antigua ciudad y pusieron a sus residentes a la espada. Mehmed repobló la ciudad con personas de una multitud de orígenes y creencias y reubicó su capital de Edirne a Constantinopla, asegurando un asiento de poder multicultural para un imperio multicultural. La caída de la ciudad eliminó lo que alguna vez fue una poderosa defensa para la Europa cristiana contra la invasión musulmana, permitiendo la expansión ininterrumpida del Imperio Otomano en Europa del Este. A mediados del siglo XV, las constantes luchas por el dominio de sus vecinos balcánicos y sus rivales católicos romanos habían disminuido las posesiones imperiales bizantinas a Constantinopla y la tierra inmediatamente al oeste de la misma. Para la cristiandad, la victoria de Mehmed en Constantinopla representó un cambio serio en sus tratos con el este, ahora desprovistos tanto de un amortiguador de larga data contra los otomanos como del acceso al Mar Negro. Los reinos cristianos confiaron en Hungría para detener cualquier expansión hacia el oeste. Muchos estudiosos modernos también están de acuerdo en que el éxodo de los griegos a Italia como resultado de este evento marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Johannes Gutenberg imprime la Biblia. Johannes Gutenberg, inventor y artesano alemán que originó un método de impresión a partir de tipos móviles, Johannes Gutenberg comenzó a experimentar con la imprenta en 1438. En 1450, Gutenberg obtuvo el respaldo del financiero Johann Fuchs, cuya impaciencia y otros factores llevaron a Gutenberg a perder su establecimiento a manos de Fuchs varios años más tarde. La obra maestra de Gutenberg y el primer libro jamás impreso en Europa con tipos móviles es la Biblia de 42 líneas terminada en 1455. La imprenta de Gutenberg supuso una gran y necesaria revolución cultural, facilitó el acceso del público a los libros y ocasionó transformaciones en el ámbito político, religioso y artístico, y ese fue su verdadero valor, que por primera vez fue posible la difusión y el acceso al conocimiento. Inicia la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de las Dos Rosas fueron una serie de sangrientas guerras civiles por el trono de Inglaterra entre dos familias reales rivales, la Casa de York y la Casa de Lancaster, ambas miembros de la antigua familia real Plantagenet. Librada entre 1455 y 1485, la Guerra de las Rosas ganó su nombre florido porque la rosa blanca era la insignia de los York y la rosa roja era la insignia de los Lancaster. Después de 30 años de manipulación política, horribles carnicerías y breves periodos de paz, las guerras terminaron y surgió una nueva dinastía real. El resultado de la contienda tuvo como principales consecuencias la desaparición de los Plantagenet y el debilitamiento entre las filas de la nobleza terrateniente, que eran junto con los señores feudales los que mayoritariamente habían apoyado a uno u otro bando, además de un claro, obvio y enorme descontento social. Esto, entre otras cosas, ayudó al fortalecimiento de la dinastía Tudor, que más tarde tomaría el trono de Inglaterra bajo Enrique VII. Inicia la Inquisición española. La Inquisición española fue una institución judicial aparentemente establecida para combatir la herejía en España. En la práctica, la Inquisición española sirvió para consolidar el poder en la monarquía del reino español recién unificado, pero logró ese fin a través de métodos infames, iniciada por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Después de las negociaciones con el Papa, el primer tribunal inquisitorial se abrió en Sevilla en 1481. Lo que dio lugar a un sistema nacional de tribunales inquisitoriales bajo un inquisidor general, Tomás Torquemada.
Originalmente, la Inquisición tenía como objetivo asegurar que aquellos que se habían convertido al catolicismo del judaísmo o el islam lo hicieran correctamente. Esta regulación se intensificó después de que se emitieron dos decretos reales que ordenaban a judíos y musulmanes elegir el bautismo o el exilio. A raíz del primer decreto, más de 160.000 judíos se vieron obligados a abandonar España. Cualquiera sospechoso de ser hereje era investigado, incluso aquellos que se habían convertido al cristianismo. La sentencia de los herejes confesos se realizó en un evento público llamado auto de fe. Los herejes que se negaron a confesar fueron quemados en la hoguera. Cristóbal Colón descubre América. El 12 de octubre de 1492 marca un acontecimiento que cambiaría para siempre la vida a ambos lados del Atlántico. El navegante Cristóbal Colón, financiado por la corona española, navegó hacia el oeste desde España con la esperanza de encontrar una nueva ruta marítima hacia el sur y sudeste de Asia. A pesar de creer inicialmente que había llegado a la India, Colón pronto se dio cuenta de que se había topado con un continente completamente nuevo. Si bien este no era el objetivo de su viaje, este descubrimiento sirvió para traer beneficios mucho mayores no solo a España, sino con el tiempo al resto de Europa y al mundo en general. Sin embargo, como ocurre con gran parte de la historia, donde uno prospera, otro debe sufrir, y la vida de los pueblos indígenas de América cambió drásticamente. Las enfermedades europeas devastaron a las comunidades nativas que eran increíblemente vulnerables debido a la falta de exposición. La viruela fue particularmente mortal. También hubo efectos profundos en el otro lado del Atlántico. El descubrimiento de nuevas tierras significó el descubrimiento de nuevos productos básicos como el tabaco, el café y el cacao. Estos nuevos productos tuvieron una gran influencia en la cultura europea. Las Américas también contenían una cantidad muy alta de oro y plata, enriqueciendo España y Portugal, tanto que los ingleses, franceses y holandeses se inspiraron para explorar América ellos mismos, lo que llevó a la colonización de América del Norte y el Caribe. El siglo XVI fue una época de cambios sin precedentes que vio el comienzo de la era moderna de la ciencia, la gran exploración, la agitación religiosa y política y la literatura extraordinaria. Durante el siglo XVI también se hicieron avances en las teorías de las matemáticas, la cosmografía, la geografía y la historia natural. El siglo XVI comienza con el año juliano en 1501 y termina con el año gregoriano en 1600. Según el cómputo utilizado, el candelario gregoriano introdujo un lapso de 10 días en octubre de 1582. La plaga de la danza. En julio de 1518, los residentes de la ciudad de Estrasburgo fueron golpeados por un impulso repentino y aparentemente incontrolable de bailar. La histeria comenzó cuando una mujer conocida como Frau Trofea salió a la calle y comenzó a girar y temblar en silencio. Siguió con su maratón de baile en solitario durante casi una semana y en poco tiempo se le unieron otras 3 docenas de personas. Las autoridades de la ciudad estaban alarmadas por el número cada vez mayor de bailarines. Los líderes cívicos y religiosos teorizaron que más baile era la solución, por lo que organizaron salas de gremio para que los bailarines se reunieran, músicos para acompañar el baile y bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir bailando. Esto solo exacerbó el contagio y hasta 400 personas finalmente fueron consumidas por la compulsión de bailar. Varios de ellos murieron por agotamiento. El extraño episodio no terminó hasta septiembre, cuando los bailarines fueron llevados a un santuario en la cima de una montaña para orar por la absolución. La plaga de la danza de Estrasburgo puede parecer una leyenda, pero está bien documentada en los registros históricos del siglo XVI. Tampoco es el único incidente conocido de este tipo. Manías similares tuvieron lugar en Suiza, Alemania y Holanda, aunque pocas fueron tan grandes o mortales como la que se desencadenó en 1518. Comienza el reinado de Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano de 1520 a 1566, quien no solo emprendió audaces campañas militares que ampliaron en su reino, sino que también supervisó el desarrollo de lo que llegó a ser considerado como los logros más característicos de la civilización otomana en los campos del derecho, la literatura, el arte y arquitectura. Solimán era conocido por muchos nombres, incluido el legislador. Solimán sucedió a su padre como sultán en septiembre de 1520 y comenzó su reinado con campañas contra las potencias cristianas en Europa Central y el Mediterráneo. Solimán libró 3 campañas importantes contra Persia, quien dio a los otomanos el control de la región de Erzurum en el este de Asia Menor y también fue testigo de la conquista otomana de Irak.
Solimán construyó fuertes fortalezas para defender los lugares que tomó de los cristianos y adornó las ciudades del mundo islámico con mezquitas, puentes, acueductos y otras obras públicas. En general, Solimán completó la tarea de transformar la ciudad previamente bizantina de Constantinopla en Estambul, un digno centro para un gran imperio turco e islámico. La caída de la ciudad mexica de Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre la que se convirtió en el virreinato de Nueva España. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Su fuerza contaba con más de 800 conquistadores y decenas de miles de guerreros indígenas. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda fuera de Tenochtitlan. Los tributarios leales restantes tuvieron dificultades para enviar fuerzas porque los dejaría vulnerables al ataque español. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. La victoria de Cortés en Tenochtitlan puso en marcha el rápido colapso del imperio mexica. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles. El saco de Roma. Nos situamos en el año 1527, momento en el que el imperio español dominaba el mundo. Previamente, algunas derrotas significativas habían aumentado los desacuerdos con su gran oponente, Francia, país que no dudó en entablar relaciones con otras desventajadas naciones ante el ingente poder español. Fue precisamente bajo este contexto cuando se crearían alianzas como la Liga del Cognac entre Francia, Venecia, Inglaterra, el Ducado de Milán, Florencia y el mismísimo Papa Clemente VII. Poco pudieron hacer los ejércitos aliados ante el gran ejército español, uno de los más grandes y fieros de aquel entonces. Así, los españoles obtuvieron un gran número de victorias que evidenciaban su supremacía sobre el resto de las naciones de la Liga. No obstante, tras derrotar al ejército francés en Italia, se encontraron con un problema de fondos, algo evidente teniendo en cuenta los costes de las guerras. Así los soldados, unos 34.000, se quedaron sin cobrar sus honorarios por prestar valientemente sus armas y destreza a la corona española. Para mantenerlos en marcha, su comandante, el duque de Borbón, les había prometido la oportunidad de saquear Roma. Los soldados emprovecidos llegaron el 6 de mayo y lanzaron un asalto. El Papa Clemente, por su parte, se vio obligado a escapar a través de un túnel secreto y encerrarse en el invencible castillo de San Angelo. En el momento en el que el ejército imperial finalmente salió de la ciudad, Roma estaba devastada y la mitad de sus 55.000 habitantes quedaron sin hogar. El golpe cultural fue igualmente severo. Muchas obras de arte de valor incalculable fueron destruidas o desaparecidas. Francisco Pizarro conquista el imperio inca. Francisco Pizarro y otros conquistadores españoles llegaron al imperio inca en 1532. La civilización inca surgió de las tierras altas de Perú en algún momento a principios del siglo XIII. El viernes 15 de noviembre de 1532, los españoles se acercaron al pueblo inca de Cajamarca. Pizarro envió un mensaje de que deseaba encontrarse con el rey inca, disfrutar de los manantiales locales y disfrutar de su reciente victoria sobre Huáscar. Atahualpa acordó finalmente encontrarse con ellos, de los que se rumoreaba que habían estado luchando para abrirse camino desde la costa durante algún tiempo. Rodeado con confianza por su ejército de 80.000 efectivos, Atahualpa parece no haber visto ninguna amenaza de una fuerza enemiga tan pequeña, e hizo que Pizarro esperara hasta el día siguiente. Ambas partes fueron con la intención de capturar o ejecutar al otro en la primera oportunidad disponible. Al día siguiente, Pizarro, aprovechando la convenientemente laberíntica arquitectura del pueblo inca, dispuso a sus hombres para realizar una emboscada, esperando la llegada de Atahualpa a la plaza principal. Cuando llegó la tropa real, Pizarro disparó sus pequeños cañones y luego sus hombres atacaron a caballo. En la batalla, 7.000 incas murieron contra 0 pérdidas españolas. Atahualpa recibió un golpe en la cabeza y lo capturaron vivo.
La captura de Atahualpa resultaría extremadamente beneficiosa para los españoles. Pizarro usaría a Atahualpa para controlar al pueblo inca y mantener la resistencia contra los españoles en la región a raya. Tras la muerte de Atahualpa, el imperio inca se derrumbó efectivamente bajo la presión de los conquistadores españoles. Había otros gobernantes incas que estaban controlados por los españoles o no podían luchar adecuadamente contra ellos. Se necesitaron varios años más para finalizar la conquista del imperio inca, pero esencialmente con la muerte de Atahualpa, el imperio había perdido su capacidad para combatir a los españoles y los guerreros incas restantes leales a Atahualpa fueron rápidamente derrotados por las fuerzas españolas. Copérnico publica su teoría heliocéntrica. En algún momento entre 1508 y 1514, Nicolás Copérnico escribió un breve tratado astronómico comúnmente llamado Comentario Luz o Pequeño Comentario, que sentó las bases de su sistema heliocéntrico. Basado en observaciones en curso de los movimientos de los planetas, así como en teorías previas de la antigüedad clásica y el mundo islámico, Copérnico propuso un modelo del universo donde la Tierra, los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Al hacerlo resolvió los problemas matemáticos y las inconsistencias que surgen del modelo geocéntrico clásico y sentó las bases de la astronomía moderna. Trabajó en su obra casi toda su vida, completándola alrededor de 1530, pero no se publicó hasta 1543, año de su muerte. La batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto fue un enfrentamiento naval en las aguas del suroeste de Grecia entre las fuerzas cristianas aliadas de la Liga Santa y los turcos otomanos durante una campaña otomana para adquirir la isla veneciana de Chipre. La batalla marcó la primera victoria significativa de una fuerza cristiana sobre una flota turca y el clímax de la era de la guerra de galeras en el Mediterráneo. Venecia había intentado frenar la expansión otomana en el Mediterráneo oriental hasta 1540, pero luego, exhausta y desesperada por el apoyo, hizo una paz humillante con Solimán. Su sucesor, Selim II, estaba decidido a adquirir el puesto de avanzada veneciano de Chipre, y cuando los venecianos se negaron a ceder la isla, la invadió en 1570. Venecia pidió ayuda al Papa Pío V, que había intentado desde 1566 formar una alianza de estados católicos romanos. Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico estaban preocupados por los cambios radicales provocados por la Reforma. La flota de la Santa Liga Católica estaba dirigida por Don Juan de Austria, hijo bastardo del emperador Habsburgo Carlos V, y la flota otomana al mando de Muhsensade Ali Pasha. Los otomanos enviaron unos 280 barcos y la Liga Santa tenía aproximadamente el mismo número. La batalla contó con el uso por parte de la Liga Santa de una nueva arma naval, las galeras. La batalla resultó en el hundimiento o captura de unos 200 barcos otomanos y la muerte o captura de 30.000 marineros y soldados otomanos. La Liga Santa perdió 12 navíos y tuvieron 8.000 heridos. La batalla de Lepanto ayudó a detener la expansión del Islam y logró fortalecer el cristianismo en la mayor parte de Europa. La batalla llegó a verse como el comienzo del posterior declive naval del Imperio Otomano. De esta manera, desistió definitivamente de sus pretensiones de expansión en Europa y se concentró en su conquista sobre Asia y el Mar Caspio. El Papa Gregorio XIII emite el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el calendario más utilizado en el mundo en la actualidad. Es el estándar internacional para la representación de fechas y horas. Es un calendario solar basado en un año común de 365 días, dividido en 12 meses de duración irregular. 11 de los meses tienen 30 o 31 días, mientras que el segundo mes, febrero, tiene solo 28 días durante el año común. Sin embargo, cada 4 años es un año bisiesto, cuando se agrega un día adicional o intercalario, el 29 de febrero, lo que hace que el año bisiesto en el calendario gregoriano tenga una duración de 366 días.